El siguiente programa contiene escenas y lenguaje de sexo moderado. Se recomienda que los menores estén acompañados por un adulto responsable. Las opiniones y comentarios generados por los directores, periodistas, invitados y personajes en el siguiente programa no son responsabilidad del Canal 2 de Alpavisión. Canal 2, orgullosamente opta para que vea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Intimidades, donde hablamos abiertamente y sin tapujos de sexualidad, erotismo y sentimiento. Agradecimientos a todos nuestros televidentes que nos siguen todos los miércoles a las 9 de la noche y sábados 8 p.m. Arrancamos este espacio con información muy importante. Primero, Juana Bonita, para todas aquellas personas que se quieran vincular con este catálogo, solo deben llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, preguntan por su gerente Ángela Milena Vázquez y pueden vincularse siendo beneficiados del 25% en descuentos por adquirir y hacer parte de Juana Bonita. Yo voy luciendo esta hermosa blusa de Juana Bonita. Por otro lado, invitarlos al 27º Festival Folclórico Cultural LGBTI y Reinado Nacional Trans del Bambuco, de 4 al 6 de septiembre. Vamos a encontrar diferentes eventos. Viernes 22 de agosto, a partir de las 9 de la noche, muestra folclórica de las candidatas al reinado departamental. Sábado 23 de agosto, 9 de la noche, elección y coronación de la reina departamental trans. Jueves 4 de septiembre, cóctel de apertura de las candidatas al reinado nacional del Bambuco Trans. Viernes 5 de septiembre, desfile en traje de baño de la muestra folclórica de las candidatas al reinado nacional Trans. Y el sábado 6 de septiembre, por último, el desfile folclórico por el recorrido oficial del festival sobre la avenida Circunvalar. Con esta información comercial, de igual manera, agradeciendo a Janine Peluquería en el barrio José Eustacio Rivera, a mi estilista Hernando Blázquez y a Accesorios Topacio, permito decirle a nuestros televidentes que a partir de este momento iniciamos con Intimidades, donde hablamos abiertamente y sin tapujos de sexualidad, erotismo y sentimientos. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante para desarrollar con todos nuestros televidentes y en compañía de nuestros invitados especiales que precisamente nos están acompañando hoy en el set de Intimidades. Inicio saludando a esta hora de la noche a la doctora Golena Fernández. Recordemos que ella es uróloga y especialista en laparoscopia y robótica. Doctora Golena, bienvenida y qué rico tenerla nuevamente en el set de Intimidades. Hola Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, nuevamente acá y bienvenidos. Ojalá tengamos un rato de esparcimiento y de conocimiento muy agradable. Vamos a aclarar, bueno, vamos a hablar de mujeres. La doctora es especialista en todo lo que tiene que ver con los hombres, pero aquí está apoyándonos hoy porque tiene muchas ideas, mucho conocimiento y experiencia también, doctora. Bueno, no, la experiencia queda en el detrás de cámaras. Bueno, también me acompaña el doctor Luis Carlos Quintero. Recordemos que él es especialista en sexología y bioética. Hace mucho rato quería tenerlo en Intimidades. Una sola vez, ¿no, doctor Luis Carlos? Nos ha acompañado. Bienvenido y qué rico tenerlo esta noche acá. Sí, una sola vez, pero bueno, siempre hay muchas otras oportunidades. Muchas gracias, Sonia, por invitarme. Golena, buenas noches, ¿cómo estás? Y un saludo muy especial a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias. Bueno, vamos a hablar de los misterios de la sexualidad femenina, pero antes de conocer esa sexualidad femenina y todo esto que se deriva de ese término, es entrar un poco, doctor Luis Carlos, inicio con usted, hablar de eso. ¿Cómo podemos definir la sexualidad nosotras las mujeres? Bueno, mira, en principio, digamos que en principio hay una diferencia importante, o bueno, hay muchas diferencias entre sexualidad femenina y masculina, pero en términos generales la sexualidad es una sola, y la sexualidad pues para hoy está definida
como las múltiples expresiones que tenemos los individuos hacia los mismos, hacia otros del mismo o de diferente género. Luego en ese orden nos coloca en un ámbito muy amplio y ahí pues hay obviamente muchas cosas que evaluar, pero esa sexualidad hoy tenemos claro que tiene muchos componentes. Tiene un componente biológico u orgánico que es obviamente claramente establecido, pero tiene unos componentes sociales y psicógenos que juegan un papel muy importante y que incluso en la mayoría de los pacientes se vuelve un papel fundamental para encontrar la explicación a sus condiciones y en algunos otros casos la solución a sus situaciones. Nosotros las mujeres tenemos algunas características que podamos decir que estamos desarrollando en nuestra sexualidad en la medida de nuestros sentidos, de nuestro órgano sexual. Mira, con el tema de sexualidad tenemos unos inconvenientes muy importantes en la medida que tenemos muchas influencias de orden social y cultural, y esa es una parte que pesa mucho. De hecho, ahora lo estábamos hablando antes de iniciar, y es que el reconocimiento de las mujeres pues se tomó 20 siglos o más. O sea, las mujeres existen como individuos, como personas individuales, desde mediados del siglo XX. Antes de eso, pues eran francamente dependientes de muchas otras personas, en particular de los hombres, y eso pues ha requerido o ha tenido una serie de situaciones que hacen que sean complejas, incluso las expresiones sexuales de las mujeres, y obviamente dentro de ese proceso pues ha habido toda una serie de situaciones diferentes, y hoy podríamos decir con claridad que las mujeres han venido retomando el poder de su cuerpo, el poder de sus sensaciones, pero pues es una tarea que apenas está iniciando, ¿no? O sea, llevamos máximo 50 o 60 años de esa emancipación, entre comillas, de la sexualidad femenina, y pues eso obviamente ha marcado todo un trauma para la cultura, para las sociedades, para los hombres, para las mismas mujeres, y pues para los que se mueven intermedio, que también ha generado dificultades importantes, pero sí creería que hoy las cosas se manejan de una forma diferente, y tenemos también el soporte de la ciencia y la tecnología que nos permite entender que las respuestas sexuales son diferentes y que tienen unos marcadores biológicos muy importantes. Precisamente cuando nosotros hablamos de sexualidad, nosotros colocamos una cantidad de situaciones en sentir, en ver, en olfatear, en tocar. Todos estos sentidos van de la mano para poder desarrollar una sexualidad, pero desafortunadamente, doctora Golena, estamos muy equivocados, porque siempre vamos dirigidos a lo que es la penetración, a lo que es el coito cuando hablamos de sexualidad, y los hombres llevan como más este lineamiento frente a lo que es precisamente esa sexualidad. Nosotras las mujeres somos diferentes. ¿Cómo lograr este equilibrio para poder explicar hoy que es el conjunto de muchas situaciones donde precisamente vamos de la mano para buscar ese placer sexual en pareja? Bueno, algo importante que hablabas ahorita era el reconocimiento del deseo. El reconocimiento del deseo solamente se hace a partir de los años 70, 60 para acá, donde la respuesta sexual cambia de ser bifásica, de ser la excitación y el orgasmo, a ser trifásica, y reconocer que existe un preámbulo que se llama el deseo, posterior a esto la excitación y finalizando con el orgasmo. El deseo se debe evaluar, y pienso que antes de conocerlo en pareja debe existir un autorreconocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres debemos ser conscientes de la capacidad de sensaciones o de deseos o de fantasías sexuales, que era lo que tú comentabas previamente. Luego, reconocer la sensibilidad, reconocer las sensaciones y reconocer, digamos, todo el ambiente de pregenitalidad que puede existir en una mujer es supremamente importante. Entonces, llegar a una genitalidad y por supuesto a una penetración que parecería, entre comillas, en algún momento ser el culmen de la relación, es muy importante. Pero prepararse para la genitalidad es aún más importante, es lo que se conoce como la pregenitalidad o el placereado. Y esto tiene digamos, influencia no solamente masculina, sino también femenina.
la importancia del placereado radica en que si una mujer logra tener una buena fase de deseo, biológicamente se traduce en una buena lubricación. Y una buena lubricación asegura que exista una penetración que sea satisfactoria y que no produzca inconvenientes. Porque cuando tenemos inconvenientes con la penetración, que es lo que se conoce desde el punto de vista médico como dispareunia, pues vamos a empezar una primera fase de la relación sexual absolutamente catastrófica, que si se considera en evolución subsecuente, pues no va a ser buena. Correcto. Entonces, es importante recordar que el deseo existe y que el placereado, la pregenitalidad, debe ser importante. Y placereado o pregenitalidad se traduce en todos los juegos, caricias, sensaciones que puedan producirse mutuamente en la pareja para lograr una buena lubricación. La doctora Golena colocó una frase muy importante, doctor Luis Carlos, que es el reconocimiento del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo yo generar placer a mi pareja cuando no he reconocido mi cuerpo, no he reconocido mis sensaciones? Entonces aquí va una pregunta que es bastante, lleva de la mano bastante tabúes frente a la mujer, que es la masturbación. ¿Cómo nosotros poder decir hoy a nuestros televidentes que a través de la masturbación nosotros podemos reconocer nuestras sensaciones, nuestro órgano sexual, y podemos ya transmitirlo en pareja y que haya una sexualidad pues mucho mejor? Sí, estaba pensando exactamente en eso cuando Golena estaba hablando ahora. Y aquí yo quiero hacer énfasis en dos cosas. Sí. No se olviden que la sexualidad es una cosa y la genitalidad es otra. O sea, la genitalidad hace parte de la sexualidad, pero no es la única. Porque de hecho tenemos ese concepto previo y a priori se vuelve muy pesado en la medida que, por lo menos en adolescentes, que algún trabajo hecho con ellos, y tienen en su mente que la sexualidad pues va amarrada siempre a la genitalidad, y eso los empuja a una serie de cosas que, como tú muy bien lo decías, no siempre están preparados para ese manejo. Y lo segundo es que sí tenemos que conocernos, y la masturbación es una de las herramientas más importantes. De hecho, la masturbación no tiene absolutamente nada de negativo, ni se les va a dañar el cerebro, ni se les van a acabar las neuronas, pero a todos nos asustaron en la adolescencia con eso. ¿Sí? Menos mal cuando vimos el resultado del ICFES dijimos miércoles, no tuvimos mucha afectación, pero sí es entendible que eso no es real. O sea, es más el susto de una sociedad a que las personas tengamos un control o un autocontrol o un autorreconocimiento de nuestra sexualidad. Pero sí es importante lo que tú mencionas. La masturbación es una de las herramientas más importantes que nos sirven para autorreconocernos, para saber quiénes somos, cómo estamos diseñados. Es curioso que yo tengo pacientes adultas, pacientes de más de 30 años, pacientes de 35 años, que nunca en su vida habían experimentado masturbación, por ejemplo. Y es muy curioso cuando se lo dicen a uno, doctor, mire, yo compré un consolador y pues he encontrado una cantidad de cosas nuevas que yo no reconocía antes. O sea, a uno le parece increíble y uno cree que una mujer de más de 30 años, casada, con hijos, pues domina la sexualidad y la genitalidad, eso es pues, tema de todos los días. Pues resulta que no, y hay un desconocimiento muy importante. Luego esa parte que tú mencionas es clave, y es el autorreconocerse. Fíjate que Golena hacía una presentación de los órganos genitales, y yo estoy casi seguro que la gran mayoría de personas ni siquiera se miran con detenimiento, ni se exploran, ¿sí? Y pues obviamente nosotros pues, por nuestra labor pues aprendimos eso, pero es muy importante que las personas aprendan eso también, se reconozcan, sepan qué partes tienen, por qué son, que no son sucias, ¿sí? Que eso no es inadecuado, que no se coja por ahí. A los niñitos siempre les dicen, no se toque, eso es parte de su reconocimiento. De hecho, dentro del desarrollo sexual en los niños eso está claramente definido. El doctor Franco, por ejemplo, que es un profesor mío a quien quiero muchísimo, que él es psiquiatra infantil y trabaja mucho en sexualidad, él insiste mucho en eso, en que el reconocimiento de los genitales y el ámbito sexual del niño es absolutamente fundamental. Entonces, ese concepto de masturbación es uno de los elementos más importantes del reconocimiento de la genitalidad y obviamente de tu sexualidad, porque te conecta con tu propio medio, esa parte es clave. Doctor Luis Carlos, para complementar este tema de masturbación, hay muchas mujeres que sienten que están cometiendo un pecado en hacerlo, sienten como, ¿cómo se llama eso?, como un cargo de conciencia, cuando probablemente tomaron la decisión de explorar su cuerpo y dicen, no, ¿yo qué hice? Cometí un pecado. Eso es viene más de la mano con lo moral, ¿cierto? Con lo que sí, con lo que se ha catalogado. Mira, la cultura católica se ha encargado durante años a castigar nuestra sexualidad
por eso yo lo mencionaba ahora, no tengo nada en contra de la comunidad católica, me eduqué con curas, toda mi educación básica, primaria, secundaria, fue con sacerdotes, tengo amigos y los respeto profundamente, pero no es un tema del sacerdote, es un tema de una cultura moral, como tú lo mencionas. La moralidad es uno de los temas más peligrosos en sexualidad, porque si no se administra adecuadamente, se vuelve de riesgo, que es lo que tú estás planteando. Incluso nos lleva al desconocimiento, al autodesconocimiento, al desconocimiento de los demás, luego entonces se vuelve muy peligroso por eso. Sí es importante que yo empiece a reconocerme como individuo, que nada de esas cosas son pecado, o por lo menos desde el ámbito ético, que es en donde yo me desempeño, no tiene un componente de pecado, el pecado tiene unas connotaciones diferentes, que sí me parece importante que se respeten, pero que en ese orden también permitan que el desarrollo de las personas se dé adecuadamente. Doctora Golena, para que me complemente, bueno, la masturbación en el hombre, eso sí es algo normal, o sea, hombre que niegue que se ha masturbado, dicen que no es hombre, ¿cierto? Porque, o sea, si encontramos moralmente que se acepta la masturbación en el hombre, encontramos hombres sexualmente más seguros, conocen más su cuerpo. ¿Podríamos entender, comparar esto? Yo quiero que retomemos esta parte de moralidad, de ética y demás, y ya que tenemos aquí al doctor especialista en bioética, y quiero recordarles que la sexualidad no debe implicar juicios de valor, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los especialistas que están enfrente de ustedes en casa, la presentadora que coordina intimidades, en ningún momento tiene que presentar ningún juicio de valor con respecto a su sexualidad. La sexualidad es una manera libre de expresión humana, ¿sí? Y no solamente humana, sino de los seres vivos, y adicional a eso, la sexualidad debe ser absolutamente natural y fluida. No debe ser una sexualidad castigada, no debe ser una sexualidad restringida. Con respecto a la masturbación y a lo que les acabo de decir, es importante recordarles que la masturbación es un hábito o actividad o situación absolutamente natural, ¿sí? No tiene nada antinatural, es algo precisamente diseñado o biológicamente realizado para reconocimiento y autosatisfacción. Entonces, recordarles que la masturbación es absolutamente normal, que en los hombres es normal, pero que también es normal en las mujeres. Lo que pasa es que te quiero recordar que la sexualidad masculina ha sido ampliamente divulgada, ampliamente explícita, y apenas hasta hace unos años la sexualidad femenina se ha tomado en cuenta, se ha empezado a investigar y ha sido un poco más explícita. Por ¿sí? eso, doctora Golena. Entonces, no, lo que te quiero recordar, dame un segundo, es que la masturbación femenina sí existe, con la diferencia en que la masturbación masculina ha sido absolutamente explícita, demostrada, ¿sí? Y recalcada para el resto, a diferencia del de las mujeres. Por eso, doctora Pero Golena, la femenina existe. Sí, claro, sí, obviamente Lo existe. que pasa es que está un poco más callada. Mucho ¿sí? más callada. Y a decir verdad, si te pones a pensar, y era lo que hablábamos ahora, el primer workshop que existió acerca de sexualidad femenina se hizo un poquito antes de los 90. Entonces estamos hablando de muy poco tiempo de estudio femenino versus el tiempo de estudio masculino, pero es natural, existe y es maravillosa, es más, necesaria. El hombre ha tenido mucha más participación o mucha más libertad en su sexualidad que nosotros las mujeres. ¿Qué beneficios se encuentra en el hombre por haber tenido todo ese espacio? Nosotros decimos, nosotros las mujeres, eso, pues pensamos que la masturbación es pecaminosa, el hombre la hace, y por ahí vuelvo y recoloco la frase, el hombre que niegue se masturba. Yo no creo mucho en este ¿En qué ha avanzado el sexo masculino frente a nosotras las mujeres para que pues saquemos a relucir de que el hombre es más inteligente, trata mejor a la mujer en su sexualidad, piensa, o sea, ¿qué beneficios se obtiene habiéndole dado ese espacio al hombre en toda la historia de la sexualidad del ser humano? Realmente es el mismo beneficio que si lo hubiera hecho, pero lo hubiera hecho sin su exposición al resto de las personas. Yo te estoy hablando es que existen hombres y mujeres, con la diferencia que el uno cuenta y la otra no. No creo que las mujeres no tengan masturbación. Creo que son muy pocas las que no tienen masturbación. O sea, es más moral lo que nos ha detenido a nosotras las mujeres, doctor Luis Eduardo. No creo que sea cuentos de moralidad, creo que es cuentos de expresión, ¿sí? De formas de exteriorizar
las actividades o no. Correcto. La diferencia está en que en un hombre muy probablemente después de un fin de semana puede ir y contarle al resto de los hombres o al resto de las mujeres, mire, tuve relaciones con tanto número de mujeres y estoy muy contenta, y la mujer probablemente a lo mejor pudo hacer lo mismo, no pudo hacer nada, pero independientemente de lo que haya hecho, no exterioriza su sexualidad de una forma tan explícita como los hombres. Entonces no creo que tengan ventajas porque hayan tenido masturbación más tiempo, porque tampoco creo que exista la masturbación más tiempo para los hombres que las mujeres. Creo simplemente que la exteriorización de los sentimientos de sexualidad femeninos es un poco más baja que la exteriorización que existe en los sentimientos o en la actividad sexual masculina. Si hubiese sido al contrario, doctor Luis Carlos, que en la historia hubiese sido la mujer a la que le hubieran dado toda esa libertad de expresar, de explorar su cuerpo, de tantas limitaciones que hemos tenido, ¿cómo seríamos hoy en día? Pues mira, ¿Llevaríamos la batuta nosotras? Creo que la llevamos hace mucho tiempo, solamente que de una manera un poquito low profile. Sí, digamos que en ese orden ahí yo quisiera tener en cuenta una frase famosísima, y es que el que gana la guerra escribe la historia, ¿sí? Y creo que ha pasado eso, o sea, los hombres durante siglos se han dedicado a escribir la historia y han relegado a las mujeres a un ámbito diferente, pero es más por incomprensión que por otra cosa. Y en ese orden creo que las cosas han funcionado diferente, pues porque se organizaron de una manera que todos creemos que es la correcta. Yo estoy de acuerdo con Golena en que ha sido menos expresada, pero también creo que ha sido menos favorecida, o sea, la expresión sexual femenina ha sido menos, pues obviamente es menos favorecida. Si tú le preguntas a cualquier padre y es un tema cultural, y sí es un tema moral, o sea, en mi opinión, correcto, si ustedes ven países estoy de acuerdo verdad, también. si ustedes ven en países de verdad que son más abiertos en su moral, o por lo menos tienen disgregada la ética y la moral, pues tienen unas condiciones diferentes. No digo que sean mejores, son diferentes, simplemente no, porque claro, alguien me va a decir, entonces son muy promiscuos y demás. Sí, puede ser, y por eso es muy importante la acotación que hizo Golena, y es la ausencia de juicios de valores. Eso es muy importante, porque es el punto clave para que las personas podamos abrir nuestras puertas a los demás, a los terapeutas incluso. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en consulta de sexología, pues es claro que la gente va para algo específico de sexología, pero la gran mayoría llegan como consecuencia de múltiples consultas a otros médicos que nadie les ha preguntado por lo de sexualidad. Claro. Y cuando alguien le pregunta, sí doctor, eso es lo que yo quiero, pues porque es un tema tabú, incluso entre los mismos médicos, ¿sí? Entonces no a todo el mundo le interesa el tema. En la revisión por sistemas todo el mundo pasa del ombligo a la rodilla, o sea, se saltan lo genital. Luego sí tenemos un ámbito social, cultural. El cultural, en mi opinión, pesa muchísimo y depende de la cultura. Por ejemplo, nuestro país, que es un mix de muchas cosas, depende de la zona del país donde ustedes se muevan, van a tener una cultura sexual diferente, una cultura genital diferente, y en ese orden pues también construimos nosotros esa realidad. Por eso cuando usted va de un sitio a otro lo ven como un bicho raro y dice, pero ¿cómo así? ¿Esto qué pasa? ¿Sí? Luego en ese orden sí tenemos unas expresiones diferentes que están construidas a través de unos elementos sociales, culturales, y que obviamente la moral sí tiene un peso importante. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, difícil, ¿no? Si mi tío fuera mujer sería mi tía, dicen por ahí, pero creo yo que la condición sería diferente. No sé si sea mejor o peor, pero lo que a mí me parece más interesante es que las mujeres se han venido retomando, y creo que el trabajo que les queda a las mujeres, por lo menos en lo que resta del siglo, es retomar su autonomía, y esa autonomía pues parte de su sexualidad. O sea. Claro, además el favorecimiento que produce el control de la natalidad, porque antes teníamos mujeres que no tenían control de su natalidad, entonces tendrían a expresar algún tipo de aprensión a la relación sexual por miedo al embarazo, a la reproducción. Ahora que somos absolutamente autónomas de la reproducción, autónomas de la natalidad, digamos que la sexualidad se puede vivir un poco más plena, un poco más tranquila. Todavía, ¿no? Ahí tienen que hacer un trabajo todavía. Sí, bueno, sí. Pero tienes toda la razón. Pero tú tienes razón, o sea, claro. El retomar eso es importantísimo. Miren, culturalmente nos hemos adueñado del único órgano que nos diferencia de una forma importante con las mujeres, y es el útero. Y culturalmente hemos considerado que somos dueños del útero de todas ustedes. Y por eso emitimos juicios tan absurdos como todo lo que se trabaja alrededor del aborto, por ejemplo. O sea, ¿cómo podemos nosotros juzgar a las mujeres desde la perspectiva del aborto cuando no somos nosotros los que cargamos en un útero y no tenemos un útero en el que lleva un contenido específico, ¿sí? Luego, eso que dice Golena es clave. O sea, esa parte pues fue una herramienta fundamental. Básica. Ahora, por eso yo le decía ahora, no al 100%, claro, porque tienen que trabajar todavía en eso.
todavía pensamos nosotros que somos dueños de la sexualidad femenina, los hombres, cuando ustedes realmente son las que son dueñas en ese ámbito, porque tienen una posibilidad diferente. A mí me parece que son muy interesantes desde esa perspectiva las mujeres, ¿no? Bueno, son las opiniones de la doctora Golena Fernández y el doctor Luis Carlos Quintero. Vamos a ir a una pausa comercial, pero no antes de invitarlos a la gran carrera por la vida, 15 años de la S. Carmen Emilia Ospina. Deben participar todos los neivanos. Este jueves 28 de agosto invita el doctor David Andrés Cangrejo. Por otro lado, la invitación especial a participar del 27º Festival Folclórico Cultural LGBTI y Reinado Nacional del Bambuco Trans del 4 al 6 de septiembre. Diferentes eventos, muestras folclóricas y desfile por las principales vías del festival. Vamos a estar disfrutando los neivanos y apoyando a la comunidad LGBTI. Recuerden que esto es una invitación de la Fundación Barbarosa. Con esta información vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con nuestros televidentes aquí en Intimidades. Por un momento, imagina qué sería de tu vida sin agua. Más de 1.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. ¿Y tú, aún sigues pensando en la cifra? Ahorrar agua es ahorrar vida. Un mensaje de EPN. Hacemos parte de ti. Ponte en manos de profesionales en Yanin Peluquería y descubre las últimas tendencias en termoalizado japonés, queratina, mechas, extensiones de cabello, velaterapia, extensiones de pestañas pelo a pelo y todo lo relacionado con tu cabello. Calle 23, número 712, teléfono 875-1376. Gran carrera por la vida, 15 años de la S. Carmen Emilia Ospina. Jueves 28 de agosto, 3 de la tarde. Salida Centro de Salud Santa Isabel hasta el nuevo Hospital de Canaima. Inscríbete gratis en cualquiera de los centros de salud de la S. Carmen Emilia Ospina con las encargadas de atención al usuario. Todos están invitados. Participa y gana fabulosos premios. Gran carrera por la vida. Invita a David Andrés Cangrejo, gerente Carmen Emilia Ospina. Hoy tenemos más motivos para cuidarte. La Fundación Barbarosa presenta Festival Folclórico Cultural y 27º Reinado Nacional Trans del Bambuco. Neiva del 4 al 6 de septiembre. Programación: jueves 4 de septiembre, cóctel de apertura. Viernes 5 de septiembre, desfile en traje de baño y muestra folclórica. Sábado 6 de septiembre, desfile folclórico por la avenida Circunvalar y a las 9 de la noche, elección y coronación Reina Nacional Trans del Bambuco 2014. Invita Canal 2 de Alpavisión. En EPN construimos el futuro de Neiva. Una transparente gestión permite una eficiente inversión. Inversiones que se traducen en un mejor servicio, una mejor atención, espacios amigables, tecnología de punta, rápidos y efectivos procesos. Más de 3.000 millones de pesos que han transformado a EPN en una empresa moderna. Hacemos parte de ti. Continuamos en Intimidades, donde hablamos abiertamente y sin tapujos de sexualidad, erotismo y sentimientos. Hoy Juana Bonita nos trae un obsequio muy importante para nuestras televidentes. ¿Qué deben hacer? Simplemente nos deben escribir a intimidadesneiva@hotmail.com, decir: Sonia, queremos participar del premio Juana Bonita, y sencillamente dentro de 8 días vamos a hacer el sorteo de todas estas mujeres que participan de este premio. Quiero mostrarles un poquito. Es un conjunto de ropa interior que nos entrega Juana Bonita para
premiar la fidelidad de nuestras televidentes, así que preparadas para que nos escriban a intimidadesneiva@hotmail.com. Hoy continuamos hablando del tema, hoy misterios de la sexualidad femenina. Hay una palabra, doctor Luis Carlos, y inicio con usted, que entre la sexualidad femenina, al parecer desconocemos muchas, otras trabajamos por lograrlo y otras lo tienen con facilidad, que es la palabra orgasmo. Esta palabra que va de la mano con esa respuesta sexual que nosotras las mujeres tenemos, quiero que hablemos un poco acerca de esta palabra y qué conlleva el orgasmo femenino. Ok, volvemos con las tres fases, son deseo, excitación y orgasmo. Y en ese orden, el orgasmo termina siendo la consecuencia de unos procesos previos adecuadamente llevados, ¿sí? Y aquí hay que hacer énfasis en que hay una serie de condiciones, de múltiples condiciones, para que se cumpla en algún momento. Bueno, la palabra cumplir no es exactamente, sino para que se llegue a esa condición específica. Lo primero es que el orgasmo, digamos que hay muchos mitos alrededor del orgasmo. Correcto. Que es tal vez es la parte que a uno más le preocupa. Pero en principio debemos tener en mente que hay unas condiciones biológicas que deben ser consideradas, pues porque hay algunas patologías que en ese orden, Valena, pues creo que nos puede contar más con claridad qué pasa o qué podría suceder en esos casos. Y digamos que debe haber una integralidad específica, pero segundo, sí es muy importante que entendamos que el orgasmo es una consecuencia de un proceso en el cual debemos hacer parte y debemos ser partícipes, porque requiere la voluntad y del ejercicio de la autonomía para que eso se lleve a cabo. Ahora, el orgasmo no es necesariamente el premio de una adecuada sexualidad, que es donde quiero hacer énfasis. En particular, y sin querer meterme en el tema tuyo, pero en hombres se confunde el orgasmo con la eyaculación, por ejemplo, y no es lo mismo. En las mujeres pasa la misma cosa. Y de hecho, las mujeres por lo que más consultan, algunas es por anorgasmia, y ellas lo que hacen, claro, hay una anorgasmia primaria, o sea, en donde las mujeres nunca han tenido un orgasmo en su vida. Otra que es secundaria, en donde lo tuvieron han tenido orgasmos, pero de repente empiezan a perder eso. Y hay otras que se vuelven unos orgasmos dependientes de algunas condiciones. Eso implica obviamente que nuestro cerebro hace parte muy importante de ese proceso de orgasmo, pero el orgasmo lo más importante es entender que es una sensación de plenitud específica que te dan todo tu cuerpo en diferentes partes, con unas sensaciones indescriptibles, digámoslo así, pues porque son muy individuales, pero que juegan todos los ámbitos para que eso se lleve a cabo. Eso implica que tiene que haber una serie de condiciones específicas previas, vuelvo y reitero, biológicas, psicológicas, sociales, afectivas, o sea, muchas cosas. Y a las diferentes personas, diferentes condiciones los pueden llevar a un orgasmo. Entonces, en ese orden juega mucho la individualidad y por eso va amarrado a ese autorreconocimiento que mencionábamos hace un buen rato. A través de la masturbación. Doctora Golena, biológicamente, ¿qué nos impediría que nosotros las mujeres no logremos un orgasmo? Bueno, como hablábamos ahora contigo, con respecto a las fases de la actividad sexual, si no tenemos un buen deseo, pues no vamos a evolucionar a una buena excitación y a un buen orgasmo. Entonces, creo que no solamente nos debemos detener en el orgasmo, sino en las fases de deseo. Dentro de las fases de deseo tenemos una patología que es el deseo sexual hipoactivo. Esto quiere decir que son mujeres que tienen aversión al sexo, o son mujeres que no tienen deseo de una relación sexual, o son mujeres que simplemente se consideran asexuadas. Las mujeres que se consideran específicamente asexuadas y se sienten tranquilas con su estado de asexualidad no tienen ningún tipo de patología, porque recordemos que parte de la sexualidad, la disfunción solamente la define el que produzca algún tipo de interferencia en la propia persona o en su pareja. Bueno, entonces cuando las mujeres tienen un deseo sexual hipoactivo es muy importante esclarecer algún tipo de patología subyacente biológica, bien sea por una disminución en los niveles de testosterona, que son los niveles que permiten el deseo sexual, o bien sea por patologías secundarias como diabetes mellitus, como hipertensión arterial o como hipotiroidismo. Adicional a eso, también es importante recordar cualquier tipo de interferencia con enfermedades neurológicas, y también recordar que el deseo sexual hipoactivo puede presentar
identificarse como uno de los síntomas de los síndromes constituidos en depresión, bien sea depresión mayor, bien sea depresión, bien sea trastornos afectivos. Entonces es muy importante que el deseo sexual hipoactivo sea abarcado desde un punto de vista, digamos, entre especialidades. Bueno, luego de eso tenemos la excitación, y dentro de las fases de deseo y de excitación pues se manifiesta biológicamente con la lubricación, y tenemos mujeres que tienen dificultad para la lubricación. Luego el tratamiento... Puede haber deseo, doctora, pero sí lubricación. Puede haber deseo y no lubricación. Sí, sí, claro que sí. Okay. A decir verdad es lo mejor que nos puede pasar, porque es el diagnóstico de los más agradables de tratar y de los más fáciles de recuperar, porque simplemente lo que hacemos es una resustitución de la parte de lubricación, bien sea con estrógenos tópicos, bien sea con cremas que producen lubricación y sensaciones adicionales. Okay, entonces pueden tener deseo y no tener lubricación. Entonces, cuando uno no tiene lubricación en presencia de deseo y se produce una penetración, va a haber dispareunia. Dispareunia es dolor con la penetración. Correcto. Entonces es muy importante reconocer qué hace falta dentro de la relación para que la relación sea exitosa. Y posterior a esto, pues ya hablábamos del orgasmo, era lo que tú me comentabas y le comentabas a los televidentes previamente, y es que el orgasmo y la alteración del orgasmo tiene varios tipos de clasificación, pero lo que quería comentar contigo es muchas veces la falsa preconcepción que tienen las pacientes con respecto al orgasmo. Y me refiero a esto, que todos los medios de comunicación se han encargado de divulgar un patrón específico del orgasmo, ¿sí? Donde las mujeres tienen una extensión de todo el cuerpo extrema, con un gemido, con una sensación indescriptible, como tú dices, pero eso es solamente lo que se ve en la televisión, lo que muestran los medios de comunicación. A lo que yo las invito es autorreconocer su orgasmo. Muchas mujeres dicen que nunca han tenido un orgasmo, o que han tenido muchos, o no sé, todo lo que te puedan contar a ti en la consulta de sexualidad, pero creo que es muy importante autorreconocer el orgasmo, porque pueden haberlo tenido y no haberlo detectado, pensando en unos presupuestos o en unas preconcepciones que ha vendido, digamos, todos estos medios de comunicación con respecto a cómo debe ser un orgasmo. Entonces la invitación a autorreconocerse y a darse cuenta que la sexualidad es absolutamente dependiente e individual en cada una de las personas. O sea que aquí, doctor Luis Carlos, de acuerdo a lo que dice la doctora Golena, es la invitación lo mismo, así como estábamos invitando a autorreconocer nuestro cuerpo, es autorreconocer mi orgasmo, de qué manera yo logro ese máximo placer dentro de mis sensaciones. Puede estar algunas veces menos, ¿cómo le podríamos? Menos fuerte, no, menos intensidad, menos intensa, otros días más, pero eso no quiere decir que unas veces sí lo tengamos o otras veces no lo tengamos. ¿Cómo podemos aclarar aquí? Sí, eso es un punto clave, es que volvemos al esquema de la individualidad, o sea, nosotros somos unos individuos únicos e irrepetibles, cada uno de nosotros. En ese orden tenemos unas condiciones que son únicas. Ahora, el tema es cómo yo encajo dentro de un esquema social con esos patrones únicos, que es otra cosa diferente. Pero digamos que en ese orden, sí, obviamente tengo que partir por el autorreconocimiento y saber quién soy, y tener claro que todos los días son diferentes. O sea que yo puedo complementar diciendo que me invito a que se autorreconozcan el cuerpo, y a través de ese autorreconocimiento yo logro mis orgasmos para ahí sí poder compartirlos en pareja. Sí, o en grupo. En grupo también, sí, esto me parece maravilloso, porque es que el autorreconocimiento se puede hacer propio en un momento en el que tengas un encuentro contigo mismo, pero también si tienes una pareja que quiere ayudarte y que quiere entrar en la actividad de reconocimiento mutuo, también es maravilloso, ¿sí? O sea, no necesariamente necesitas tener un reconocimiento propio solo tú con tú, ¿sí? Sino tú puedes hacerlo con tu pareja, siempre y cuando los dos tengan toda la intención de experimentarlo. Dentro de los misterios de la sexualidad en la mujer, doctor Luis Carlos, hay una palabra que se usa mucho y es el fingir. Yo finjo un orgasmo o le doy a entender a mi pareja que estoy feliz o que logré o que sí, que estoy satisfecha. ¿Quién se hace más daño allí? Fingiendo precisamente
que estoy sintiendo placeres sexuales y al contrario, estoy como en otro cuento. Somos víctimas de una sociedad hipócrita y eso es un problema muy grande. De hecho, ya lo habíamos mencionado, pero creo que es muy importante no solamente, como lo hemos dicho, el reconocimiento, sino la participación. En ese orden, y es fundamental el esquema de valores, como lo mencionó la doctora Golena, porque en principio la clave es la siguiente: yo no tendría por qué fingir absolutamente nada, ¿sí? Pero pues me da pena, cómo puede pasar esto, etcétera, etcétera. A los hombres nos queda más difícil fingir, ¿no? Es que fingir una erección pues es muy complicado, de hecho no se puede. A las mujeres les puede quedar más fácil, entre comillas, pero termina siendo un elemento lesivo. En sexualidad hay dos cosas, digamos que todo es válido en sexualidad, salvo dos cosas, y es en contra de tu voluntad y menores de edad, ¿no? Es algo que está claramente establecido y decidido. En ese orden hay muchas cosas por explorar. Luego, en ese sentido, entra en juego muchas otras cosas que nos van a permitir explorar eso, porque no todas las mujeres tienen la misma satisfacción con las mismas actividades. Y eso genera unos cambios, porque estamos hablando de la mujer, a los hombres les pasa igual. Correcto. Pero digamos que los hombres pueden ser más repetitivos en sus actividades que las mujeres pueden ser mucho más creativas en ese sentido. Y en ese orden, sí es muy importante esa exploración, y vuelvo y reitero, no solamente en pareja, sino en grupo, pues porque esas actividades también son válidas, en donde podamos reconocer y encontrar qué es lo que nos gusta y nos lleva a ese punto donde queremos estar, porque nos da una satisfacción y nos dispara una cantidad de hormonas en el cerebro pues que son básicas para nuestro crecimiento y desarrollo. Entonces, precisamente la invitación, doctor Luis Carlos, a que sigamos fingiendo, no, por el contrario. No, sí, de acuerdo. A que comuniquemos si no nos estamos sintiendo bien, ahora, si no nos están llegando realmente nuestra sexualidad, es porque hay desconocimiento por parte de mi pareja. No, y mira, hay una propio. cosa, hay una, y propio. Sí, no, y hay una cosa muy importante que recuerda que la sexualidad es en pareja. Pero es que ella mencionó algo muy importante, y es que fingir podemos estar dejando pasar incluso patologías o condiciones médicas que tienen un manejo médico específico, ¿sí? Claro. Si bien es cierto, está claramente definido que entre un 75 y 85% de las razones por las cuales tenemos disfunciones sexuales son de orden psicógeno, pero hay un 15 a 25% que pueden tener una condición médica y que yo por estar fingiendo y por no quedar mal con mi pareja, puedo estar dejando pasar una condición biológica que tiene que ser valorada. Luego, en ese orden no tiene ningún sentido. Luego, ¿qué es lo correcto? Que tengamos una valoración médica para que el médico decida, no tenés ninguna enfermedad que podamos tratarte, requieres de un manejo diferente, pero ya quedamos claros en eso y podemos meternos ya en un mundo en el cual tenemos que hacer un manejo diferente. Entonces, si tenemos complicaciones, ya el doctor lo decía, bueno, después de una valoración, si hay algo biológico, doctora Golena, ¿cuál sería pues el tratamiento a seguir? O si por el contrario, estamos bien, pero es más psicológico, es de pronto falta de deseo, ¿qué podríamos recomendar en estos dos casos a las mujeres? Bueno, entonces, recordar que con respecto al deseo sexual hipoactivo, una vez hemos descartado la posibilidad de que exista algún tipo de alteraciones, por ejemplo, como el hipotiroidismo, hemos descartado que exista cualquier tipo de alteración neurológica, podemos ayudar a las pacientes con testosterona. La testosterona tradicionalmente es la hormona que produce el deseo sexual y en las mujeres se aplica en forma de gel en las áreas en las que no existe vello, en la parte interna de los músculos, en la parte interna del brazo. Eso por un lado. Con respecto a la sensación del deseo sexual hipoactivo, ayudas con testosterona. Una vez hayamos descartado otros tipos de patología. Con respecto a la falta de lubricación, pues entonces tenemos muchísimas cremas lubricantes que nos pueden ayudar e incluso la aplicación de estrógenos tópicos o derivados que pueden producir una mejor lubricación. Es importante reconocer que esto debe ser medicado absolutamente el 100% de las veces por el médico, porque les recuerdo que los estrógenos tienen una incidencia sobre el CA de mama, sobre el CA de seno, CA quiere decir cáncer, y es muy importante evaluar el riesgo de la utilización o no de los estrógenos en mujeres, especialmente en mujeres que se encuentran en climaterio. Climaterio quiere decir esta época en la que hay disregularidad de la menstruación antes de entrar a la menopausia. Entonces es muy importante el tratamiento de estrógenos por el especialista.
Y adicional a eso, pues también tenemos alteraciones en el orgasmo y en las fases subsecuentes al mismo, previas, y tenemos una nueva droga que pues realmente no es tan nueva, ¿sí? Que se ha venido estudiando y la llaman el Viagra de las mujeres. Correcto. Que es la finansarina, y simplemente lo que es un inhibidor de la recaptación de la serotonina. La serotonina es uno de los neurotransmisores que permiten que el estado de ánimo, digamos que se encuentre de una manera compensada consigo mismo, de tal manera que no haya depresión, pero tampoco haya manía. O sea, no tengamos estados de tristeza total o tengamos estados de una euforia suprema. Y estos estudios con este nuevo inhibidor de la recaptación de serotonina pues han demostrado que en mujeres perimenopáusicas y menopáusicas mejoran en algún, digamos, rango la posibilidad de tener una mejor relación sexual. Entonces, dense cuenta que es muy importante reconocer, tener una sexualidad satisfactoria o no satisfactoria. Y en el momento de no tenerla satisfactoria, pues poder asistir a un especialista que les pueda orientar, bien sea porque tenga una condición de base biológica o porque tenga una condición de base psicógena, ¿sí? O en su defecto, mixta, porque también pueden existir las dos Doctora cosas y Golena, se necesita un tratamiento a interdisciplinario. diferencia del Viagra para hombres, este Viagra para mujeres, pues obviamente el de hombre lo que hace es que el pene tenga erección, ¿cierto? Sí. En nosotras las mujeres, ¿qué produce ese Viagra femenino? Es la predisposición a la relación sexual, o sea, tener el deseo, mejorar la lubricación y asimismo lograr la relación orgasmo sexual. Pero todavía se encuentra en estudio. Lo que pasa es que estas son drogas que lanzan al comercio previamente, entre comillas, para preparar a la población antes de tenerlas, o sea, digamos, en la farmacia. No la podemos Están adquirir. en estudios de fase 3, eso quiere decir que ya están en estudios previos a ser lanzados. Si yo siento que estoy presentando alguna situación de anorgasmia o de placer, de mi búsqueda o mi deseo sexual ha bajado, pues lo primero que debo hacer obviamente es buscar a mi especialista para ir ir descartando todas estas situaciones antes de yo ir a tomar un medicamento. Es como totalmente de acuerdo, y reconocer que no solamente existe un tipo de satisfacción, que era lo que tú hablabas previamente, no solamente es la genitalidad como tal, la penetración, sino también toda esta serie de circunstancias que rodean la genitalidad, que también producen muchísima satisfacción. Y recordar que no solamente las mujeres tienen satisfacción netamente vaginal, sino también tienen satisfacción clitoridiana o tienen satisfacción rectal. Entonces, digamos que si estamos hablando desde el punto de vista absolutamente genital, existen varios tipos de satisfacción, ¿sí? Bueno, doctora Golena, doctor Luis Carlos, así como nosotras las mujeres nos excitamos que nos hablen al oído, de pronto que nos hagan un masaje a través del tacto, que nos besen, que nos acaricien, hay una parte del órgano sexual femenino que también produce muchas sensaciones y es el clítoris, que desafortunadamente por no explorarnos, por no autorreconocernos, no sabemos que existe, qué nos produce, y de igual manera por pena no dejamos que nuestra pareja explore nuestro órgano sexual femenino. Entonces aquí es como que dejemos abierta la posibilidad y que los televidentes sepan este clítoris, cuál es la función que cumple dentro del órgano sexual femenino y qué tanto nos puede llegar a producir y obviamente a lograr ese máximo placer sexual. Aquí quiero mencionar lo siguiente, y es que dentro de todo ese proceso que hemos venido hablando de autorreconocimiento, pues está todos esos juegos sexuales, y creo que la parte que vamos a quedar debiendo en el programa es todo lo que se llama erotismo. Correcto. Ese es el punto clave, o sea, la excitación, o sea, el deseo es una condición que tiene unos amarres biológicos, pero la excitación es un juego muy interesante, y Golena lo mencionó ahorita cuando ella dijo, mire, no todo es penetración vaginal, no todo es penetración, y creo que es mucho más importante todo ese juego erótico que se vuelve muy satisfactorio, se vuelve mucho más duradero, ¿sí? Porque eso dura mucho más tiempo, el orgasmo es muy corto, pero en ese orden, y quiero retomarlo por lo que tú estás mencionando del clítoris, y es que el clítoris, o sea, el reconocimiento del clítoris como órgano es muy importante, además que nos permite un juego sexual y un juego erótico. Recuerden que desde la perspectiva embriológica,
el clítoris en la mujer es como el representante del pene en el hombre, pues porque tiene el mismo origen embriológico, entonces tiene las mismas fibras nerviosas, está inervado por los mismos nervios, tiene la misma irrigación, luego transmite una serie de sensaciones desde la misma perspectiva al cerebro. Eso a los hombres nos puede dar una idea de qué tan importante es el clítoris para las mujeres, porque es tan importante como el pene para nosotros desde esa perspectiva. Entonces en su origen es muy importante. Luego en ese sentido, el juego sexual y el juego erótico tiene que ser una de las herramientas más importantes para que nos comuniquemos con nuestra pareja o con las personas que estemos en el juego, y en ese orden el clítoris es una herramienta de las múltiples que nos permite todo ese juego. Pero empecemos por ese reconocimiento, o sea, por el decir, sí existo como tal y tengo una serie de elementos que me sirven para eso. Luego, dentro de todo ese juego, que es donde te digo que quedamos debiendo, que es todo ese juego erótico, el clítoris hace parte de ese juego erótico y se vuelve muy interesante. Ahora, los hombres somos mucho más genitales en ese sentido que las mujeres, pero esas partes específicas están ahí y tienen un diseño y tienen unas conexiones nerviosas que nos permiten ese estímulo y una serie de desarrollo de actividades específicas. Ok, bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial ya para finalizar el tema del día de hoy, recordando que estamos entregando este obsequio de Juana Bonita para todas las mujeres que nos escriban al correo electrónico intimidadesneiva@hotmail.com. Simplemente nos dicen: Sonia o Intimidades, queremos participar de este obsequio, y fácil, pueden entrar en el sorteo para que se los lleven. De igual manera, invitar a todas las mujeres o igual hombres que quieran pertenecer a este catálogo Juana Bonita, pues simplemente deben llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla y inscribirse a este catálogo con el 25% de descuento a aquellos que hagan parte de ella. Y por último, la invitación especial para que participen del 27º Festival Folclórico Cultural LGBTI y Reinado Nacional Trans del Bambuco, del 4 al 6 de septiembre. Es la invitación para todos los neivanos por parte de la Fundación Barbarosa. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Ponte en manos de profesionales en Janine Peluquería y descubre las últimas tendencias en termoalizado japonés, queratina, mechas, extensiones de cabello, velaterapia, extensiones de pestañas pelo a pelo y todo lo relacionado con tu cabello. Calle 23, número 712, teléfono 875-1376. Gran carrera por la vida, 15 años de la S. Carmen Emilia Ospina. Jueves 28 de agosto, 3 de la tarde. Salida Centro de Salud Santa Isabel hasta el nuevo Hospital de Canaima. Inscríbete gratis en cualquiera de los centros de salud de la S. Carmen Emilia Ospina con las encargadas de atención al usuario. Todos están invitados. Participa y gana fabulosos premios. Gran carrera por la vida. Invita a David Andrés Cangrejo, gerente Carmen Emilia Ospina. Hoy tenemos más motivos para cuidarte. La Fundación Barbarosa presenta Festival Folclórico Cultural y 27º Reinado Nacional Trans del Bambuco, Neiva, del 4 al 6 de septiembre. Programación: jueves 4 de septiembre, cóctel de apertura. Viernes 5 de septiembre, desfile en traje de baño y muestra folclórica. Sábado 6 de septiembre, desfile folclórico por la avenida Circunvalar, y a las 9 de la noche, elección y coronación Reina Nacional Trans del Bambuco 2014. Invita Canal 2 de Alpavisión. En EPN construimos el futuro de Neiva. Una transparente gestión permite una eficiente inversión. Inversiones que se traducen en un mejor servicio, una mejor atención, espacios amigables, tecnología de punta, rápidos y efectivos procesos. Más de 3.000 millones de pesos que han transformado a EPN en una empresa moderna. Hacemos parte de ti.
Esto es Intimidades, donde hablamos abiertamente y sin tapujos de sexualidad, erotismo y sentimientos, recordando nuestros horarios de emisión: miércoles 9 de la noche, sábados 8 p.m. Hoy con el tema misterios de la sexualidad femenina. Nos quedan muchos interrogantes por desarrollar, pero pues la idea es que el doctor Luis Carlos más adelantico saque tiempitos en su agenda. Doctor Luis Carlos, mil gracias por acompañarnos hoy, y qué mensaje podemos dejar ya referente como conclusión al tema del día de hoy. Pues gracias a ti siempre por invitarme, y mi mensaje es que las mujeres se hagan dueñas de sí. Ese para mí es el punto clave, creo que, y lo repito, creo que es la tarea que les queda en el siglo XXI, y es asumir la responsabilidad de ser lo que son, con la importancia que tienen, no la que cultural y tradicionalmente se han tomado, sino con la que realmente tienen. Y en ese orden, a los hombres es el reconocimiento también de esas mujeres como personas que están al lado nuestro y que son igualmente útiles de lo que nosotros somos, y obviamente creo que todo ese poder se vuelve mágico en aras de una sociedad realmente bien estructurada. Ok, doctor. Doctora Golena, usted como representante del sexo masculino por su profesión como uróloga, ¿cuál sería ese mensaje que podríamos dejarle a todas estas mujeres que aún no reconocen su cuerpo, que tienen muchos problemas con su pareja en la parte sexual, y es precisamente debido a todas esas falencias que hemos nombrado el día de hoy? Bueno, me parece importante recordarles que la sexualidad es una actividad natural en todos los seres humanos. Y si usted reconoce que tiene algún tipo de déficit, pues debe buscar quién la pueda orientar o quién la pueda ayudar. Y esto se reconoce desde el punto de vista de autoconocimiento. Sentarse un día, hablar consigo misma y saber qué es lo que quiere, qué es lo que espera y qué es lo que no está obteniendo en este momento. Pero la clave de esto, si también implica algún disconfort o algún inconveniente con su pareja, que estoy segura también lo está rodeando en este momento, pues la comunicación es la mejor clave, es la mejor instancia para conseguir respuestas y además de eso conseguir ayuda. Entonces lo primero es autoconocimiento, lo segundo es autocomprensión, pero además comunicación para tener una vida sexual saludable. Estas eran las opiniones de nuestros especialistas hoy en Intimidades. Estamos llegando al final de este espacio, recordando nuestros horarios de emisión: miércoles 9 de la noche, sábados 8 p.m. Agradecimientos a Accesorios Topacio, te hace única, hoy luciendo este hermoso accesorio de Accesorios Topacio, carrera sexta, número 935. De igual manera, a Juana Bonita, mil gracias por estar pendiente del vestuario de quien les habla, y a mi estilista de cabecera, Hernando Blasquez, en el barrio José Eustacio Rivera, en Janín Peluquería, que también ofrece lo mejor en asesoría de imagen, extensión de cabello, extensión de pestañas, pedicure, manicure, maquillaje, bueno, todas las últimas tendencias en asesoría de imagen las encuentra en Janín Peluquería. Una invitación por parte del doctor David Andrés Cangrejo, Gran Carrera por la Vida, 15 años de la S. Carmen Emilia Ospina. Este jueves 28 de agosto, pues muy pendientes para que participemos de este evento por parte de la S. Carmen Emilia Ospina. Y el saludo para las empresas públicas de Neiva, que siempre nos dejan un mensaje institucional dentro de nuestros comerciales, invitándonos a ahorrar agua. Esto es todo por hoy. Recuerden que esto es Intimidades, donde hablamos abiertamente y sin tapujos de sexualidad, erotismo y sentimientos. Muy buenas noches para todos.